Sí, estaba esperando que alguien hablara de matemáticas, en verdad, ¿no? Porque Víctor habla de la materia y de la ciencia y no se habla de la matemática, ¿no? Y la matemática es lo más abstracto que puede existir, ¿no? Y justamente hemos visto cómo la ciencia y la matemática se llevan muy bien y encajan las dos estructuras y se superponen adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, los descubrimientos de Galileo con respecto a la caída de los cuerpos, ¿no? Que es de acuerdo al cuadrado de la distancia. Eso suena rarazo, porque qué loco que sea así, ¿no? Y después Newton termina aplicando el cuadrado de la distancia en la gravedad también. Y resulta que la naturaleza parece que correspondiera con regularidades matemáticas, ¿no? Eso fue lo que hizo, lo que llevó a Galileo a decir que la matemática es un índice de la realidad. Y de acuerdo a la pregunta que Víctor pone ahí, yo lo que quisiera es proponer una pregunta, ¿no? Porque la matemática no es material, pues. O sea, las matemáticas no son términos materiales. Es una cosa totalmente abstracta que hemos visto que encaja con la experiencia, ¿no? Por ahí estaba leyendo, no sé quién dijo que los matemáticos pueden hablar cualquier cosa, ¿no? Lo que se les ocurra, cualquier disparate, ¿no? Tienen la libertad de hacerlo. Pero al momento de hacer ciencia ya hay límites ahí, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, el cálculo infinitesimal, ¿no? Toda esa clase de avances han hecho que explote la ciencia y no en base a la experiencia. Ese es el punto, no es en base a la experiencia, sino que es en base a modelos matemáticos que luego recién pudieron encajar, ¿no? Y a mí me quedó mucho en mente esta idea de Gastón Bachelard, ¿no? Él dice que la ciencia avanza en base a una pregunta, ¿por qué no? En vez de preguntarse por qué, se pregunta por qué no. Y eso hace que se impulsen modelos que al parecer suenan disparatados, ¿no? Para cualquier sentido común. Y en eso se basa mucho también el carácter antiintuitivo de la ciencia, ¿no? Pero yo quería más o menos proponer eso. No sé si Víctor quisiera responder esa pregunta. Ya. Diego, tú planteas, a ver, hay dos cuestiones que he apuntado aquí interesantes, ¿no? Planteas que la matemática no es material, ¿no? Sí, pues la matemática no es material de la misma manera que la universidad no es material. O sea, podemos hablar de categorías, ¿no? Por ejemplo, la universidad, ¿de qué está hecha? ¿No? Si yo les digo, por ejemplo, ya ustedes me dicen, muéstrame la universidad, ¿no? Entonces yo voy y les muestro un pabellón, les muestro otro pabellón, les muestro la biblioteca, les muestro el patio, ¿no? Y al final de todo el tour, ¿qué pasa si tú me preguntas, oye, pero no has mostrado la universidad? ¿Qué es la universidad, no? Porque si recordemos todo el ambiente físico, tampoco la universidad también está en Internet, ¿no? También está en el ambiente virtual, también es información en Internet, también está conectada a otros locales, ¿no? Entonces, al final, yo no voy a poder mostrarte la universidad, ¿no? Así como yo no te puedo mostrar, pues, en ese momento no se puede mostrar la conciencia, ¿no? Para explicar la conciencia se requieren de varios niveles de explicación, desde el entendimiento de lo que pasa a nivel atómico, ¿no? A nivel molecular, a nivel de estructuras más grandes como las células, a nivel de tejidos, ¿no? Y cómo interactúan los tejidos. Se puede explicar todo esto acá, se requiere también de la teoría evolutiva para explicar el mecanismo del ADN. Entonces se requieren de una serie de subramas y se torna bastante complejo y donde hay un montón de misterios, ¿no? Misterios en lo que es la conciencia, misterios en lo que es el origen de la vida, etc., ¿no? Entonces, las matemáticas lo que es una organización, es un tipo de organización de información, ¿no? Y las matemáticas, así como cualquier recuerdo, debería estar codificada en el cerebro, ¿no? Entonces, sí. Pero las matemáticas no tienen que organizar nada. Cuando tú dices universidad, tú te refieres a pabellones, estudiantes. Eso lo plantea Ray, ¿no? Su crítica del fantasma de la máquina. Pero cuando tú hablas de matemáticas, no tienes que hacer que correspondan con nada. Yo creo que esa es la diferencia, porque tú dices universidad, muy bien, pero las matemáticas no. No, en sentido estricto, un triángulo equilátero no corresponde nunca con ningún triángulo en la naturaleza. Es lo equivalente al concepto de universidad. O sea, nunca hay líneas rectas, ¿no? Porque a través de la materia hay átomos que son redondos. O sea, nunca hay líneas, no existe la línea recta, no existe el punto. El punto es una referencia que tenemos en el espacio, pero en sí mismo no existe. O sea, pueden haber abstracciones. No existe, si quieres, no existe el enamorado ideal o la casa ideal. O sea, siempre van a haber imperfecciones, ¿no? Tal vez no exista lo perfecto, ¿no? Puede ser algo pero sin embargo podemos construir lo perfecto, ¿no? Podemos pensar en cosas que no podemos pensar en unicornios, ¿no? Y podemos elaborar historias de fantasía, las que querramos, pero eso no quiere decir que exista, ¿no? Podemos, digamos,
utilizamos la percepción, como diría Kant, para recoger información del mundo y elaboramos abstracciones a partir de la información sensorial que recibimos, y esas abstracciones pueden adquirir realidades en sí mismas, pero en última instancia lo que dice el emergentismo es que son maneras de codificar información en el cerebro, que cuando está funcionando produce la simulación de conciencia, y cuando no está funcionando, cuando nos vamos a dormir, es como apagar la computadora, pues, ¿no? Entonces, la computadora de alguna manera, digamos, el software no está corriendo, ¿no? Solamente es hardware. Pero sabes que si comienzas digamos, si la conectas y comienza a haber electricidad, ya puede emerger, ¿no?, de la materia inerte algo que parece que en algún momento va a alcanzar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y el segundo punto es la ciencia no se basa en la experiencia, sino más bien en modelos matemáticos. Yo diría que de las dos. La ciencia se nutre del empirismo necesariamente, ¿por qué? Porque si no, no habría vía experimental. Y si no hay vía experimental, tú no puedes probar los modelos matemáticos. Tú puedes tener modelos matemáticos de todo tipo, ¿no? Modelos de universo estático, modelos inflacionarios, y no necesariamente, en la época de Newton se pensaba que el universo era estático, ¿no? Lemaitre propuso la inflación del universo, y de ahí Hubble la prueba, ¿no? Y resulta que el universo ahora se está expandiendo, ¿no? O bueno, siempre se estuvo expandiendo, pero no nos damos cuenta, pensamos que estaba estático, y también hay modelos para eso. Hay modelos matemáticos para Ptolomeo, para la Tierra al centro, hay modelos matemáticos para eso, que concuerdan con las predicciones, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo haces para elegir entre un modelo y otro, ¿no? Tienes solamente la elegancia matemática y tienes la experimentación, la replicación y en última instancia la elegancia. Cualquiera que sea más económico, cualquier modelo que tenga menos fórmulas, con eso nos quedamos. Si te dicen igual, nos quedamos con el más simple, ¿no? Y por eso que se descarta al final Ptolomeo, ¿no? Porque Ptolomeo requería de epiciclos, o sea, tenían que dar vueltas de vueltas, ¿no? Marte tenía que ir como una cola de chancho alrededor de la Tierra, ¿no? Y resultaba más simple tener una sola órbita en vez de una órbita compleja, y al final queda pues, el modelo de Copérnico, ¿no? A ver, una repregunta, porque si no, por ejemplo, Galileo plantea el movimiento relativo, y él dice que nosotros no podemos plantear el movimiento, es imposible plantearlo desde la experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo tú entiendes ese supuesto? O sea, ¿cómo podrías asociar la idea de movimiento relativo con la experiencia? ¿A qué me refiero? Yo creo que eso es más bien un supuesto que encajó lógicamente con la realidad, más que basarse en la experiencia. O sea, lo que a mí me parece que es criticable es poner a la experiencia en primer lugar. Bueno, ahora creo que lo has dicho con más claridad, ¿no? Porque el experimento se encarga de demostrar. Pero, por ejemplo, para el movimiento relativo, ¿qué experimento? Es un experimento mental, que le da cierta lógica, y le dio lógica a todo el discurso de la relatividad hasta Einstein. Hasta que fue probado. Hasta que Einstein fue probado en el eclipse solar, ¿no? O sea, hasta antes de eso era una idea, como cualquier otra allá afuera, ¿no? Y Einstein justamente se hizo popular porque se probó la relatividad del tiempo, ¿no? Se probaron sus modelos, ¿no? La luz se curva cuando entra en un campo gravitatorio. Los satélites, por ejemplo, utilizan las fórmulas de Einstein. Si no utilizaran las fórmulas de Einstein, no funcionaría el GPS, porque cada satélite va a una velocidad distinta. Entonces, el tiempo corre distinto en cada satélite, ¿no? Y tiene que compensar con las fórmulas de Einstein para tener un procesamiento global, ¿no? Entonces, no es solamente que puedes tener una idea genial, ¿no? Y funciona para la filosofía, si es racional, si no se contradice. Pero para la ciencia se requiere de experimentación, ¿no? Tiene que pasar por el filtro de la prueba empírica, ¿no? Sin eso el modelo no tiene un asidero, ¿no? Como el caso de las supercuerdas, por ejemplo, ¿no? Que hay abajo del átomo, ¿no? Supuestamente el último modelo es de las supercuerdas, pero aparentemente son demasiado pequeñas para ser observadas. Entonces, ¿es esto una teoría de la ciencia o es esto una idea elegante, ¿no? La teoría de la supercuerda, ¿no? Pero es tan elegante que muchos físicos se han metido a averiguar porque es sumamente elegante, ¿no? A pesar de que tal vez nunca se descubran las cuerdas.